¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes para quienes nos están escuchando en este 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que se da entre estas dos modalidades, sincrónico y asincrónico, que nuclea más de 80 personas con amplia experiencia y también con amplia vocación de servicio, ¿no? Que nos van a brindar justamente la explicación de lo que hacen, de cómo están trabajando para que nuestra querida América Latina, los niños, niñas y adolescentes tengan un mejor servicio en todo sentido. Hoy día les tengo que presentar pero muchísimo orgullo a Antonio Lomba. Él es jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de los Estados Americanos. Ustedes saben, todos aquellos que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, lamentablemente también con niños en este sentido, cómo influye o cómo realmente cambia la vida de las personas un consumo problemático, una situación de conflicto, y justamente de esto se trata, ¿no? Del trabajo interdisciplinario, de la justicia que se ve como terapéutica y de todas las situaciones que a nosotros nos preocupan como asociación. Así que, Antonio, estamos pero muy agradecidos que hayas querido colaborar y fundamentalmente con tu tiempo, con tu esfuerzo, de decirnos todo lo que estás trabajando. Yo realmente quiero contarles que conocí a Antonio a través también, como todo el mundo en este momento, de las redes. Mi querida amiga Lourdes Espinach, que ella es jueza adolescente en Costa Rica, empezamos a hablar del tema, también con Beatriz Escorza, de Argentina, que estaba en el Cedronar, también me lo mencionó. O sea, toda persona que habla de tribunales, ¿no es cierto?, de droga, habla de Antonio y de su trabajo en América Latina. Y justamente también con el doctor Amiot de Chile, el juez que también nos va a brindar en este panel, ¿no?, toda su experiencia en su trabajo, con fiscales, como digo, con jueces, con la Asociación Argentina de Ejecución de Sentencias. Estamos tratando de que conozcan ustedes, quizá algunos por primera vez, de qué se tratan estos tribunales, también mencionados en la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa. Un gusto, el placer es mío, María. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, de verdad, estar con ustedes. Y sobre todo estar también acompañado con muchos de los nombres que han mencionado, a los que tengo aprecio realmente y amistad. Te agradezco la invitación. Qué gusto. Sí. Para nosotros es muy importante que nos cuentes cómo conociste, que tú viniste, estuviste orientando, cómo se generaron estos tribunales, cuáles son los inconvenientes para que esto por ahí no se conozca tanto. Por eso digo, hay lugares en nuestro país o en América Latina que se está practicando, como en Perú, también como en Costa Rica, también como en Chile, pero en Argentina ha tenido un poquito más, ¿no es cierto?, de dificultad. No sé, en Uruguay. Por eso queremos que nos cuentes cómo iniciaste toda esta travesía, ¿no?, para lograr un cambio en la justicia. Bueno, mira, la historia es larga, pero voy a ser lo más breve posible para no aburrir a todos ustedes. Pero realmente yo creo que hay cosas que suceden que hacen que diferentes elementos se junten, ¿no? Y que se encuentren sinergias donde uno no esperaba que las hubiera inicialmente. En este tema en concreto es algo en el que se produce una cierta magia entre diferentes sectores. Entre justicia, entre salud, entre servicios sociales, personas y instituciones que conviven a diario y que muchas veces no se hablan. Están muy ocupados, cada uno en su tema, y es lógico también, pero bueno, este tema de la justicia alternativa, de la alternativa al encarcelamiento, la justicia terapéutica, con las diferentes denominaciones que ha tenido, ¿no? Hace que forzadamente también, yo creo que también hay una especie de sinergia y de inercia, perdón, natural, que provoca que estas personas hablen. Y al fin y al cabo somos personas los que estamos detrás de todo este tipo de acciones, ¿no? Y hay situaciones también que provocan que este diálogo se dé. Hay muchas cosas que yo no conozco de lo que está pasando, pero sí que tengo alguna información sobre cosas que sí que han ido sucediendo en los últimos años. Desde la Comisión, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la OEA, hemos trabajado en temas de alternativas al encarcelamiento muy centradamente en diferentes medidas alternativas desde hace un poquito más de 10 años. Algunos países ya habían empezado este tipo de derivaciones, de alternativas.
no sé, hay casos en Estados Unidos, empezaron hace ya 30 y tantos años, en Europa hay muchísimas experiencias de muchísimos años, en Chile en el 2004, en Jamaica exploraron ese tipo de alternativas también al principio del siglo pasado, perdón, del siglo pasado, de la década pasada, en el 2000, 2001. Y ha habido como 4 o 5 países pioneros en este tema, sobre todo a este lado del Atlántico, en este lado, en las Américas, y actualmente hay 15 Estados miembros de la OEA, prácticamente la mitad, que están ahora mismo o explorando, implementando y evaluando estas medidas alternativas. El nombre siempre crea confusión en muchos países y es algo que genera, solamente el de mencionarlo genera el debate. Es de los modelos que más se han estudiado, yo creo, en los últimos años, y donde más evidencia hay de buenas prácticas, y etcétera, y de malas prácticas también, ¿no? Los tribunales de tratamiento de drogas, o también corte de drogas, que se llama en Estados Unidos, o tribunales de suspensión de procedimiento a prueba, o cualquier tipo de diferentes denominaciones que tiene, no sé, PJDTD, PTDJ, hay como, ya me pierdo en las siglas porque son muchísimas, cada país lo pone en marcha y lo pone de manera diferente. Eso es un poco el común denominador, es que en todos los casos sí que han visto que hay unas personas que están entrando en los sistemas de justicia que no deberían estar en el sistema de justicia y que deberían darle una alternativa. Si bien han cometido un delito, obviamente hay un delito por medio, hay maneras mejor que mandar a estas personas a prisión. Y sobre todo cuando hay un problema de adicción, cuando hay un problema de consumo problemático y donde hay especialistas, los hay en todos los países, que pueden tratar a estas personas fuera de los procesos normales. Y realmente, bueno, es todo el tema de la puerta giratoria, evitar que estas personas vuelvan otra vez a incidir en el delito y cada vez que sea más grave, y también el propio consumo problemático. Siempre se habla de que la adicción es una enfermedad crónica recurrente. Si realmente nos creemos eso, realmente tenemos que tratarlo como tal, y cuando hay una persona que tiene un problema de salud hay que tratarla desde la salud. Entonces, y eso ha pasado no porque haya provocado a nadie nada, sino porque ha salido prácticamente espontáneamente en todos los países, uno detrás de otro. Ver a la misma persona, y bueno, tú has sido jueza y sabes lo que estoy hablando, el ver a la misma persona entrar a tu tribunal una y otra vez por el mismo delito o por delitos más graves, y ver que no sirve de nada haberlo mandado a prisión unos cuantos meses, vuelve peor, cuando sabes que el problema de realmente la causa subyacente, la comisión de delito, es otra. Hace que uno tenga que buscar, lo que decías antes, ¿no? Echar imaginación y buscar otras medidas. Y eso ha pasado a nivel institucional, pero también a nivel de la persona, de los jueces y las juezas y fiscales, abogados defensores, que han visto que había necesidad de buscar algo nuevo. Luego se ha institucionalizado, y eso ha hecho que muchos países hayan tomado medidas, hayan redactado leyes al respecto, haya marcos más que hayan permitido que esto se haya podido instrumentalizar. Y luego había una cooperación regional, horizontal, entre países de gran nivel, porque realmente todos los que están trabajando en estos modelos ahora mismo dialogan entre países, hay buenas prácticas, intercambio, y es muy curioso porque estos modelos yo no he visto ninguno que sea igual. Lo que está pasando en Chile y cómo se implementa no tiene nada que ver con cómo se implementa en Costa Rica, por ejemplo. Hablando de la jueza Lourdes, Costa Rica está dentro del marco de la justicia restaurativa, tiene un enfoque muy amplio. En otros países estos modelos se están ejecutando en la fase de garantía y también la fase de ejecución, en otros solamente la fase de garantía. Hay países que han iniciado esto en estos modelos en población juvenil, otros que han empezado con la adulta y luego han pasado a la juvenil. Hay de todo tipo, y ahora mismo de los 15 países yo no podría decirte ninguno que sea igual, incluso en contextos que son muy parecidos. No sé, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados. O sea, son parecidos, sin embargo, en la aplicación son muy diferentes. Jamaica tiene una ley. Trinidad y Tobago empezó con un documento más de político y luego al final acabó redactando una ley. En Barbados todavía siguen sin ley, ni le hace falta para poder implementarlo. Hay como una diversidad impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que es una magia espontánea, pero institucional también al respecto. Sí, me parece esto que me estás diciendo realmente es lo que pasa. O sea, las personas que estamos en esta tarea, tanto los jueces como otros profesionales, tratamos de sacar
al adolescente, sobre todo, que ha sido mi especialidad y es el tema de este congreso, pero también los adultos, cuando sabemos que hay otra cosa que tenemos que hacer, que no podemos quedarnos en solamente declarar una responsabilidad y poner una sanción, sino que hay que precisamente arbitrar todos los medios que se puedan para que esta persona no vuelva a reiterar el hecho, para prevenir nuevos daños a él mismo o a la sociedad. Y por eso me parece tan importante este tema de la cultura, ¿no? Que cada cultura, cada pueblo va viendo y con los recursos que tiene, económicos o humanos, poder poner esto en funcionamiento. Y realmente esto es el desafío. Nosotros tampoco todavía tenemos una ley en este sentido, pero sí es muy importante darnos cuenta de que es necesario a veces regular para que se cumpla. Porque si bien es cierto que hay personas como tú, como los jueces que hemos nombrado y muchos que tienen estas inquietudes, hay otros que no. Y entonces directamente hay como una, yo digo, una discriminación o una desigualdad. Depende del juez que me toque con una cierta actitud, con una cierta respuesta. Y creo que esto también hay que trabajarlo. Por eso me parece muy interesante que me cuentes cuáles son los objetivos, más allá, ¿no es cierto?, de que fue algo, como dices, que nació de las personas y que en algunos lugares se ha institucionalizado y que hace más de 20 años que estamos trabajando con esto. Como te decía, el nombre de Tribunales de Droga, cuando yo lo conocí, me hizo pensar, digo, bueno, y esto realmente creo que también lo relacionamos con justicia terapéutica. Algunos pensaron, no, los jueces no son médicos, ¿cómo hablamos de este tema? O sea, es un tema que realmente me parece muy interesante de profundizar. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las consecuencias que se producen cuando se está realmente trabajando en esto? ¿Qué es lo que tú has visto en América Latina o en Europa o en Estados Unidos? Bueno, primero el tema de la palabra, Tribunal de Drogas, cuando lo dices la primera vez la gente piensa que estás hablando de otra cosa. El Tribunal de Drogas uno piensa que está metiendo ahí todo el tema de narcotráfico, etcétera, y enseguida como saltan todas las alarmas, ¿no? Por eso hay que definir también de lo que estamos hablando en cada uno de los contextos, para que no asuste. Primero, para saber que estamos hablando de personas con problemas de adicción, que no estamos hablando de buscar medidas suaves para temas graves. Hay personas, y el sistema de justicia penal está ahí para ciertos casos y para los que se aplica deberían seguir aplicándose, pero hay otras personas que no encajan en ese sistema y es lo que tampoco estamos, o no deberían encajar, o por lo menos es sujeto de discusión ese tema. Con eso, con el estimado magistrado Alberto Amiot hemos hablado muchísimas veces en muchos de los talleres de capacitación que hemos tenido a lo largo de los años. Realmente muchas veces no hace falta un marco legal propio. Hay países que lo han desarrollado, no son la mayoría, de hecho la minoría, la menor parte de casi todos los países han utilizado el marco legal existente para poder operar este tipo de modelos. Y realmente está en prácticamente todas las leyes, hay la opción de derivación, muchas veces por temas de casos de salud mental, pero en muchos países tienen ese marco legal ya, es cuestión de utilizarlo para aplicación de este tipo de modelos. Por eso el que haya ley o no ha sido nunca un impedimento. Cierto es, y como acabas de decir, que uno no puede estar vendido de alguna manera, que te toque un juez, no te toca otro, y eso es un poco lo que estamos trabajando ya más a nivel institucional. El área en la que yo estoy trabajando es el área de fortalecimiento institucional. Lo que hacemos es un poco estar a disposición de los países siempre, porque al fin y al cabo son decisiones que toman los países, para poder cruzar información, para poder hacer que las experiencias de un país se puedan ver en otro, para que uno no tenga que reinventar la rueda, pero también para institucionalizar estos procesos. Sobre todo hay un tema en el que, por lo menos en los últimos dos años, hemos trabajado bastante intensamente, que es el tema de la gestión del caso. La gestión del caso, cuando uno habla de la gestión del caso, uno piensa siempre que es el caso desde el punto de vista judicial, la gestión del individuo desde el punto de vista judicial. Hay la gestión del caso desde el punto de vista de la atención y de la integración social del individuo en la sociedad. El acompañar a la persona que entra en este tipo de sistemas para que en el momento que entra por la puerta tenga un acompañamiento que permita que todo el proceso de integración social se lleve a cabo. El poner a todos esos actores en marcha. En muchísimos casos uno va a un tribunal y se encuentra y dice, bueno, ¿y cómo garantizas que esta persona que está en estos procesos acabe, vuelva otra vez a la sociedad, si es que estuvo en algún momento, porque hay personas que nunca lo estuvieron, ¿vale? Por eso habla, por ejemplo, de integración, reintegración, bueno, que se integren en la sociedad.
Y para eso, una parte de la pata de la mesa importante es la parte de la justicia, también la de la salud, pero servicios sociales y cómo todo esto se hablan entre ellos, ¿no? El cómo acompañar de la mano a esa persona, caso por caso, no puede estar, no puede depender solamente del voluntarismo de la persona, del juez o fiscal o el abogado, el que esté acompañando a esa persona, diga, bueno, pues yo conozco a fulanito, fulanita, no te preocupes si te hace falta un pase de autobús para volver a, digo por un ejemplo, o te hace falta cualquier cosa básica. No te preocupes que yo llamo a tal que conozco a tal persona que te va a ayudar. Se trata de que haya un mecanismo institucional que permita que institucionalmente esas cosas sucedan. Y eso es lo que uno sabe del diálogo entre personas, hacer que las instituciones tengan protocolos, que tengan guías, que tengan procedimientos claros y que permitan que estas cosas sucedan. Sucedan como cualquier otra cosa que sucede siguiendo protocolos, siguiendo guías, etcétera, ¿no? Y eso es el esfuerzo mayor que se está poniendo en marcha ahora mismo, el institucionalizar, el hacer que esa institucionalización esté instalada en dónde se están aplicando estos modelos. Y luego también es muy complicado. La aplicación de estos modelos tiene que tener ciertas garantías. No voy a decir que es fácil, pero si uno no tiene al otro lado, por la parte de la justicia entendemos que está cubierta en el sentido de que, bueno, la persona ha cometido un delito, hay un procedimiento por donde tiene que seguir la persona, hay una derivación que tiene que suceder, bajo la figura que quieras, no sé, bajo la suspensión del procedimiento a prueba, cualquier tipo de figura que haya, pero al final esa persona tiene que ir a un lugar. Si uno no tiene la garantía de que esa persona donde vaya a ir, y cuando digo donde vaya a ir, digo a los servicios de tratamiento, por ejemplo. Si uno no tiene garantía de que hay un servicio de tratamiento, en adiciones, al otro lado, que sea de calidad, si eso no está, todo el sistema cae. Es decir, entonces empezamos a hablar de violaciones de los derechos humanos, de ciertas cuestiones que, o sea, hay que salvaguardar la seguridad de la persona en cuanto a su salud y sus derechos. Entonces, eso también es parte del procedimiento institucional. Es muy importante esto que estás diciendo, Antonio, porque justamente esa es una de las debilidades que tenemos en América Latina, puntualmente yo lo digo desde mi ámbito, cuando incluso la persona se propone, yo hablo de los adolescentes o las adolescentes, bueno, quiero dejar esto, me doy cuenta que me está perjudicando, quiero hacer el tratamiento y no tiene dónde hacerlo. Y la primera entrevista se hace capaz que a los 2 meses cuando el chico ya se olvidó de lo que se había propuesto. Y incluso tú hablaste de procedimientos judiciales, la suspensión del juicio a prueba de buena conducta, muchas veces una de las reglas es esta, ¿no? Que la persona haga un tratamiento, pero no le damos la oportunidad. Por eso, parece cómo deberíamos realmente la inversión pública obligar a que realmente exista este programa, pero con todas las patas de la mesa, por decirlo de alguna manera. O sea, no solamente la voluntad de la persona, que es lo que se ha evaluado acá en Argentina en este programa, sino también, puntualmente, el tema de dónde y cómo voy a hacer este tratamiento, y no todos el mismo, porque hay personas que pueden hacerlo ambulatorio, pero hay otras que no. Hay personas que tienen una que lo va a contener y lo va a asistir, pero hay otros que no. Y acá generalmente lo que se pide es que un familiar o un referente lo acompañe, si no, no lo reciben al adolescente. Ese adolescente está en esta situación porque no tiene a veces ese referente o esa familia que lo pueda sostener. Claro. Por eso me parece tan importante tener en cuenta esto, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para que este programa también contenga todos los efectores de salud o el tipo de tratamiento? Y también yo siempre hablo, y desde la asociación, desprovisto de ideologías, Antonio. Porque muchas veces, no, esto, por favor, la comunidad terapéutica no debe existir. Sabemos que hay chicos y chicas o gente adulta que si no entra a una comunidad no va a poder salir. O a lo mejor no es necesario que ingrese si tenemos estas casas de medio camino para que pueda también hacer este tipo de intervención. Por eso me parece tan importante este trabajo interinstitucional y que este programa de que hablas, ¿no?, se pueda llevar a cabo. Y una inquietud que tengo en los talleres. ¿Qué es lo que hablan ustedes o cómo capacitan el Bueno, taller, fíjate, nuestro interlocutor directo, natural y directo de la CICAD, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, es siempre la Comisión de Drogas del país, los comisionados. En cada país hay prácticamente todos los países hay una comisión, una oficina, un ente que es responsable de las políticas de drogas, de su aplicación, de la coordinación, etcétera.
no sé, pues en Sedronar en Argentina, o de Vida en Perú, o la Junta Nacional de Drogas en Uruguay, Senda en Chile. Las comisiones de drogas son nuestra contraparte. Entonces, cualquier tipo de actuación que nosotros por lo menos hacemos desde la CICAD siempre va a través de esas comisiones y la coordinación se hace a través de ellas. Luego tenemos diálogos a través de esas comisiones con el Poder Judicial, con diferentes actores, con la Defensoría Pública, etcétera, pero siempre lo hacemos a través de las comisiones de drogas. Y siempre lo hacemos siempre y cuando las comisiones de drogas solicitan este tipo de colaboración. O sea, no es una cuestión de nosotros no vamos a ir para los países de repente vendiendo programas tampoco. Las capacitaciones suceden porque estos tribunales, o como le quieras llamar, no son tribunales especializados separados. O sea, en general, prácticamente en la totalidad de los tribunales que están funcionando de estas características, los tribunales de tratamiento de drogas o con cualquier denominación, son tribunales que ya existen. Sencillamente hay dedicaciones exclusivas de ciertas horas a la semana. O sea, hay tribunales que operan casos normales, regulares toda la semana, y que de repente los lunes por la tarde pues tratan este tipo de casos. O los miércoles tienen preaudiencias y los jueves de repente tienen ya la fase de revisión de ejecución. Hay otros que tienen separado en 3 días a la semana las sesiones, primero las de identificación de los perfiles, hay otros que hablan de la fase de ejecución, la fase de garantía. O sea que cada país lo tiene organizado de manera diferente, cómo funciona dentro de su sistema. Estas personas que están trabajando, jueces, fiscales, abogados defensores, proveedores de tratamiento, la gente que son responsables de la libertad condicional, la policía, cuando están servicios sociales, todos los demás actores que hay, el sistema educativo, la familia, representantes familiares, comunitarios, todos estos actores forman lo que nosotros llamamos los equipos multidisciplinares. Los equipos en Chile, por ejemplo, se le llaman las duplas. Las duplas psicosociales son, y bueno, supongo el magistrado mío te hablará de eso cuando le corresponda, pero en cada país tienen orquestado esos equipos multidisciplinares que al fin y al cabo están formados por jueces o fiscales, etcétera, que son jueces y que saben ser jueces, fiscales que saben ser fiscales, pero proveedores de tratamiento que saben ser proveedores de tratamiento, pero que no están acostumbrados a lidiar dentro del sistema dentro de justicia y salud. Es decir, la gente de la parte judicial no tienen costumbre de hablar, quitando excepciones como pueden serlo tú, por lo que has estudiado y por el perfil que tienes, que gente que le gusta la psicología, que le gustan los temas de salud, que aunque son jueces tienen cierta inclinación a querer abrirse a otro tipo de materias. Es una cosa que puede venir natural o es una cosa que se puede buscar también y se debe buscar institucionalmente. Entonces, la capacitación pasa por sensibilizar a la parte de salud sobre lo que es el mundo de la justicia y sensibilizar a la justicia de lo que es el mundo de la salud y de los servicios sociales, etcétera. Sobre eso, cuando se ponen en marcha estos tribunales, y en muchos países se ponen a modo piloto, porque realmente todavía no hay cobertura en todo el país para poder garantizar ese tratamiento y no es una cuestión del país en sí. Hay un estudio de NIDA en Estados Unidos que decía hace unos años que solamente el 9% de las personas que necesitan tratamiento lo están recibiendo. O sea, en el mejor de los casos. O sea, y por muchos casos porque no lo identifican, porque no lo dicen y porque no se conocen, pero cobertura total en tratamiento en todos los países, en todos, yo no digo ni uno en concreto, es algo que todavía tenemos que trabajar en el mundo entero, no hablo de ningún país en concreto, en la totalidad. Hasta que eso ocurre, en los países se producen estos pilotos o estas experiencias piloto que permiten que en una zona concreta se puedan experimentar entre comillas, porque no es un experimento, hay evidencia científica detrás de estos modelos que lo avala, pero sí poner estos modelos en práctica a modo piloto. Cuando se hacen piloto y empieza a funcionar y hay evidencia que están funcionando bien, operan bien, etcétera, se puede hacer política pública. Por ejemplo, en Jamaica empezaron esto con un tribunal, ahora mismo hay 7 condados, 7 parishes que le llaman en Jamaica, que tienen este tipo de modelos, 5 de adultos, 2 de adolescentes. En Chile empezó un piloto y ahora mismo es una política pública. Hay países que han pasado de piloto a política pública. Pero para eso hay un proceso largo, no es una cosa que pase de un día para otro, de sensibilización y de capacitación de habilidades, cómo se opera el tema de las sanciones y los incentivos.
en cada uno de los países, por ejemplo, o cuáles son los roles que tienen cada uno, el juez hasta dónde puede llegar, para que no pase que un juez se endiose y que pueda saber de salud y de justicia y que tenga obviamente cómo manejar ese diálogo con la parte de salud y saber dónde está el papel de la persona de salud, confiar en el de salud y que también pueda dar asesoramiento, el defensor público, el fiscal, o sea, que todos estén en la misma sintonía. Y esas capacitaciones no las hacemos solamente para jueces o para fiscales o para defensores, los ponemos a todos juntos. Normalmente las capacitaciones se pone el equipo entero y se hacen simulaciones incluso de juicios, hemos hecho cientos en toda la región, simulaciones de juicios simulados sobre estos modelos, ¿no? Para ver cómo está ese diálogo, porque no hay costumbre, no normal no es que estos sectores hablen, no porque no quieran, sino porque no es normal. Y acaban hablando un lenguaje parecido, sí. Sí, es muy importante esto que dices, y es lo que una de las propuestas de nuestra Aranpionaf es esto, ¿no? Juntarnos a debatir estos temas interdisciplinariamente. Y a veces en los ámbitos de los juzgados no hay tiempo, y bueno, y es muchísima, ¿no es cierto?, el debate y la cantidad de casos, sobre todo ahora en pandemia, cuando hay que atenderlo todo online o todo a distancia, pero Claro. fundamental esto de juntarnos a discutir. De interdisciplinariamente tratar y saber, nadie, por supuesto, que la multidisciplina o la interdisciplina es respetar la otra ciencia, no convertirme yo, por más que sea a lo mejor especialista o doctor en psicología, no voy a ser psicóloga. Y ese es uno de los errores que muchas veces también caemos, que por ahí uno se transdisciplina tanto que, bueno, se puede poner en un lugar que no corresponde, ¿no es cierto?, de la otra disciplina. ¿Y cómo es este tema de la capacidad? Me interesa, pero muchísimo, Antonio. ¿Cómo se puede acceder a este tipo de capacitación? No sé si es a través del Cedronar en Argentina o a través de las distintas instituciones en los países, porque es una cuestión, como tú dices, a veces de política pública. Pero más allá de eso, qué importante que sería poder cómo se puede llegar a esto, más allá, por supuesto que siempre, como tú dices, es institucional y pasa por una decisión política, pero ¿cuánto se puede hacer también, no? Si, como tú dices, a veces sin ley podemos llegar a interdisciplinar nuestros, digamos, trabajos, a tratar de darle una respuesta diferente y más eficaz a la persona, al ser humano. Eso que estás hablando es fundamental, y la capacitación es requisito imprescindible para dar garantías de calidad en lo que uno está operando. El tema de lo que hablabas al principio y el tema del diagnóstico es fundamental. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Quién dice si esa persona es elegible para entrar a un modelo de esto o no? Porque hay unos criterios de elegibilidad jurídicos, sin duda los hay. En cuanto a la comisión del delito, hay delitos menores o qué tipo de delitos van a entrar, y eso cada país decide cuáles son los delitos que están entrando, no sé, si el robo está entrando, si el hurto, qué tipo de delitos son los que van a ser susceptibles de este tipo de modelos. Pero luego hay unos criterios que son sociosanitarios. ¿Qué adicción? O sea, si la persona realmente tiene un problema de adicción o no. Y ese es uno de los filtros fundamentales la persona que decide o que por lo menos da opinión sobre si una persona debería entrar en estos modelos o no. Hay una parte de decisión que la tiene que tomar el experto en salud, después de hacer un estudio clínico. Saber que esa persona realmente tiene problemas de adicción, porque si no, entre otras cosas, puede venir un narcotraficante, por ejemplo, y decir que quiere entrar a este tipo de modelos para salvarse de una pena cuando esa persona realmente no debería estar en estos modelos. Entonces, eso no lo puede saber un fiscal, ni un abogado defensor, ni un juez, lo tiene que saber una persona especialista en adicciones para identificar si esa persona realmente tiene un problema serio de adicción que tiene que ser tratado dentro de la salud. Y eso lo decide la salud. Pero esa combinación de criterios de elegibilidad tiene que haber un protocolo también con unos pasos y unos tiempos, y eso no es algo que se haga espontáneo, eso hay que capacitar a las personas para que sepan, jugar, no es un juego, pero para que sepan moverse dentro de esos dos entornos. Entonces, la capacitación se hace en muy diversas materias. No sé, el 5 de noviembre, por ejemplo, vamos a tener una capacitación, lo haremos online, sobre el tema del monitoreo y evaluación de estos tipos de modelos. Cuáles son las variables que hay que utilizar para medir, cómo uno busca la evidencia también sobre lo que está haciendo para que luego pueda decir 2 o 3 años después la inversión que hice o inversión pública merece la pena
Y sí, porque lo digo yo o porque hay cierta evidencia, cómo contar los casos y cuáles son los casos de éxito y si realmente uno está contribuyendo a que haya una reducción del delito o de la reincidencia en el consumo o no. Esas variables hay que manejarlas, hay que saber recoger la información a tiempo y de qué manera y analizarla correctamente. Entonces, sobre eso es un tema en lo que estamos trabajando muchísimo. Yo sé que muchos países trabajan ahora mismo, todo el tema del monitoreo y evaluación. Lo que hablábamos antes, las sanciones, los incentivos, el tema de la ética y los conflictos que hay entre ética profesional, entre la parte clínica y la parte judicial. Hasta qué punto uno puede decir que ciertas cosas al juez y cuando está uno rompiendo esa relación que tiene entre cliente, paciente, diría más que cliente, paciente y médico, ¿no? Ese tipo de cuestiones éticas hay que discutirlas, hay que saber dónde están las fronteras y el umbral entre uno y otro, ¿no? Esa capacitación hay de muchas maneras. Hay muchísimas instituciones que están ofreciendo capacitaciones de mucha calidad en los países y fuera de los países. Si me dices ahora mismo dónde se pueden buscar, pues no es, como en todo, buscarlo por internet ahora mismo es lo más rápido, ¿no? Pero también son capacitaciones muy ad hoc, muy a los tribunales que están trabajando. No, hay sensibilizaciones que son abiertas al público y otras que son muy destinadas a las personas que están operando los modelos. No sé si te he contestado la pregunta, pero... Está perfecto, ¿no? Muy interesante. Aparte, como te decía, este tema del monitoreo, precisamente la mejor manera de evaluar el éxito es hacer una investigación científica de, a ver, ¿qué hice y qué resultado tuvo lo que hice? ¿Y qué tendría que cambiar en este protocolo, por ejemplo, que tú dices? Que es una de las cuestiones que más faltan, o sea, ¿cómo orientamos para que esto se pueda llegar a dar, ¿no? Porque una de las propuestas, por ejemplo, de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, que es un poco lo que tú dices que han tomado también en Costa Rica, es esta propuesta del trabajo interdisciplinario y de trabajar con los y las adolescentes en este sentido. Hay muchos países como el nuestro, que bueno, esto también surge de Estados Unidos, el tema de suspender el juicio a prueba de buena conducta. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Y a ver en qué delitos, como tú dices, qué política se va a tomar y para que también, si hablamos ya de más adultos, no se tome esto como una salida, como un atajo, ¿no? A la sanción o a la pena, sino que esto realmente tiene que trabajar profundamente con la motivación de la persona, con la necesidad y sobre todo, como digo, una capacitación interdisciplinaria de los actores. El fiscal no va a acceder a una suspensión de juicio o a otro tipo de medidas si no está consustanciado de esta modalidad. El defensor también tiene que saber y tiene que tratar que la persona pueda, ¿no es cierto?, ser identificada con este programa, porque si lo hace por una cuestión ganancial, va a ser un fracaso y una pérdida de tiempo y de recursos. Por eso me parece tan importante esta capacitación y, como tú dices, el monitoreo, saber si esto funciona o no. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados a veces, ¿no? Decimos, esto puede suceder, luego no medimos. Y esto es perjudicial porque el recurso es escaso, tú lo sabes, en Claro. todo, tú mismo dices, en Estados Unidos, ¿cuánta gente solamente puede llevar a un tratamiento o a una asistencia? Por eso me parece importante que nos digas así como una especie, ¿no es cierto?, de tip para saber, bueno, a ver, ¿cómo hacemos en Latinoamérica para que aquellos países que todavía no comenzaron o aquellos que sí están trabajando en estos temas podamos avanzar en esta humanización, yo diría, de la justicia penal en el sentido de ver al ser humano, sus necesidades y de qué manera logramos algo que para mí siempre ha sido también fundamental. La sociedad se ve beneficiada porque esta persona no va a volver a violentar o a vulnerar estos bienes jurídicos que tanto queremos cuidar, sino que al ayudarla a salir, vamos a prevenir nuevas vulneraciones o violaciones de derechos. Por eso, ¿qué te parece a ti, como hacía Latinoamérica, un poco un mensaje? A ver, ¿cómo podemos hacer aquellos jueces preocupados o aquellos profesionales de la ciencia de la psicología? Porque realmente todos se preocupan por el ser humano cuando están en el tema, sobre todo de infancia y adolescencia. A ver, ¿cómo hacemos para poder sensibilizar y que esta modalidad no solamente esté en algunos lugares, por ejemplo en Argentina hay algunos jueces que lo aplican, algún fiscal, pero ¿cómo podemos hacer realmente para que esto sensibilicemos sobre todo a las políticas públicas? Porque como tú dices, si no hay una política o un organismo que lo pueda potenciar, que a veces no llega. Por ejemplo, Argentina es un país muy grande, son 24 provincias, y esto está en Buenos Aires. Tenemos algunos circuitos de cedronar en tratamientos a adolescentes, pero en realidad esta política interinstitucional e interdisciplinaria, bueno, ¿cómo hacemos? A ver, dime, Antonio. No, en la CICAD hay un mecanismo que se llama el mecanismo de evaluación multilateral, que todos los países tienen para poder evaluar
el evaluarse a sí mismo y evaluar a los países vecinos en un diálogo constante para ver cómo van progresando las políticas de drogas en sus diferentes dimensiones. En ese mecanismo se han hecho varias rondas y en todas ellas cuando uno habla de alternativas de encarcelamiento, prácticamente todos los países o muchos de los países que hay en la región están aplicando medidas alternativas. No es una cuestión, lo están haciendo dentro de su modelo, de su contexto, no de una manera igual. Cada país de una manera con prioridades diferentes, con fases diferentes. Yo creo que hay una gran responsabilidad ahora mismo de las comisiones de drogas y de todas las instituciones del Estado para poner en marcha este tipo de medidas alternativas en diferentes modalidades. Cuando hablamos en las PAR, siempre es muy importante saber que, hay un dato que a mí me llama siempre la atención, que hablábamos tú y yo el otro día por teléfono, que es el tema de que el 80% de las personas que están en conflicto con la ley como adultos y en prisión, cuando eran jóvenes, estaban también en conflicto con policía o con el sistema de justicia. Eso es una especie de llamamiento claro a que tenemos que poner medidas alternativas de prevención y que hay que trabajar en la parte primera y no llegar tarde un poco al tren, ¿no? Entonces, yo no soy quien para dar consejos a nadie, obviamente. Yo te puedo contar lo que está pasando en el hemisferio y lo que estamos observando. Hay muchos países que están empezando a hacer diálogos interesantísimos sobre cómo avanzar en los programas de disuasión o de remisión para no llegar ni siquiera a los procesos judiciales. Cómo hacer que estos procesos no lleguen al contacto con la justicia, cómo hacer que se deriven antes, ¿no? ¿Qué tipo de figuras hay dentro de las fiscalías o incluso con la policía, en las comunidades? También todo el tema dentro de las fases prejudiciales, la judicial y luego la posjudicial, todo lo que pasa después de salir de prisión, todo ese proceso de integración social. Hay como diferentes fases y diferentes acciones. No hay una sola alternativa al encarcelamiento ahora mismo en marcha. Hay muchísimos modelos de alternativa. Me estoy acordando de la ley 77, la de Costa Rica, creo que era la 77, que permitía, que había ciertas mujeres que estaban metiendo drogas en la prisión forzadas por los esposos, por ejemplo, que forzaban a que le decían tráete la droga y luego al entrar a la cárcel los enganchaban y sufrían una pena. Hay leyes que han permitido hacer alternativas que no son estos modelos de tribunales, sino que han permitido realmente eficazmente sacar de los procesos penales a personas que estaban entrando en ellos no por la causa normal, ¿no? El procedimiento normal, y que han tenido eficacia y que hay que explorar. Hay muchísimos modelos alternativos. Están las cortes comunitarias, el sistema de justicia comunitaria, hay justicia restaurativa, como estamos hablando, o sea, hasta qué punto la víctima entra o no en el proceso, y también es muy diferente de un país al otro. Es muy importante trabajar y hablar del tema del estigma. Muchas veces se habla de estos modelos como medidas blandas, alternativas a la justicia normal, penal normal. Esto no es nada blando, esto es muy duro. Las personas que pasan por estos procesos, y eso es una discusión que tenemos mucho con los abogados defensores, sobre todo, es que realmente a muchas personas que están con problemas serios de adicción, con consumo problemático, les dan la opción entre irte 3 meses a prisión o meterte en un modelo de tribunales de este tipo y se van 3 meses a prisión. El dejar la adicción no es una cosa, no es fácil. Yo llevo toda mi vida, pero la mitad de mi vida intentando adelgazar y no lo consigo. El tema, uno tiene adicciones y tiene cosas y no es fácil decirlo, es muy difícil ponerlo en marcha. Entonces, la vía de dejar una adicción, dejarla porque tú tienes un problema de comisión del delito, porque cometes delito, al fin y al cabo, por ejemplo, porque estás robando para poder sufragar tu adicción, o estás bajo la influencia de una droga en el momento de cometer delito, hay una víctima en el proceso, estás haciendo un daño, hay que restaurar, hay que llevar un proceso restaurativo en el proceso. Esto no es una cosa fácil, dejar este tipo de conductas, y no es fácil, no es una medida blanda en absoluto, es muy dura, es más dura que el tener... el tema del estigma hay que trabajarlo mucho. El tema, sobre todo en personas que han cometido el delito por primera vez. ¿Qué pasa? Este tipo de delitos van a estar en tu historial de vida, de toda la vida. Eso te va a impedir poder encontrar un trabajo. Sabemos que es muy difícil para personas que tienen historial delictivo encontrar trabajo. Trabajar el tema del estigma es importante, personal, familiar. Todo el tema de lo que hablábamos antes de los sistemas
de tratamiento a los que están mandando a las personas. Yo creo que es bueno seguir trabajando en esto. La mayor parte de los casos que hay, por lo menos, son casos de necesidad de uso de sistemas ambulatorios, más que residencial. Cuando uno habla de este tipo de modelos, uno piensa que es que te hacen falta tantas camas y que tiene que haber un hospital con tantas camas para... realmente la mayor parte de los casos son ambulatorios, no son residenciales. Y luego también hay que ver el tipo del consumo problemático, de qué sustancias también estamos hablando, ¿no? Es muy difícil los casos de alcohol o casos de heroína, cocaína, qué tipo de necesidades tienes que tener en el ámbito de la salud para poder cubrir el tratamiento, si tienes o no espacios de desintoxicación cuando son necesarios o no, si están próximos o no a los centros judiciales, si tú tienes que decir a una persona que se tiene que ir 2 horas en autobús, en bus, cambiando de bus 3 veces para poder llegar a un centro de tratamiento, eso es realmente viable. En el caso de las mujeres, que en muchos casos son las personas responsables del cuidado de los niños, ¿qué pasa con estos niños mientras están yendo a tratamiento? ¿Estás teniendo una política diferenciada para este tipo de casos? Porque realmente no puedes dejar... O sea, este tipo son grandes temas que hay que hablar, que se están hablando, de hecho, y que yo sé que están en el área, en la prioridad de casi todas las políticas de Europa en el hemisferio, pero bueno, creo que hay mucho que trabajar en estas cosas y que no es fácil y no es de un día para otro, lleva muchos años. Cambiar la cultura, procedimientos, también sensibilizar, también lo que hablabas tú de la sociedad, la percepción que tienen sobre ciertos modelos, tener garantía de que uno está aplicando modelos de este tipo, salvaguardando siempre los derechos humanos, la protección del individuo, también la protección de la víctima. Ahí tienes que compaginar muchas cosas en estos procesos y garantizarlo, y eso no se hace de un día para otro. Creo que se están haciendo grandes progresos, todavía nos queda mucho por andar. Sí, bueno, la verdad, Antonio, que ha estado muy claro y realmente son temas tan profundos porque es interdisciplinario totalmente y hay que contar con muchos elementos y sobre todo con una voluntad, como bien dices, a veces es más fácil decir sí, me voy 2 meses privado de libertad o no voy a hacer una suspensión de juicio a prueba, sino prefiero que me declaren responsable, pero no me exigen nada. Y por eso es tan importante trabajar con la persona de forma interdisciplinaria y la capacitación. Y para ir terminando, porque tampoco quiero abusar de tu tiempo, ¿qué es lo que tú piensas digamos, qué es lo que más te costó cuando viniste? Y sé que has estado en Argentina capacitando, también en otros países latinoamericanos. ¿Qué es lo que más te parece que tendríamos que trabajar para poder lograr, ¿no es cierto?, estos objetivos de tener estos tribunales especiales, como tú dices, tribunales comunes que un día o 2 a la semana pueden aplicar este tipo de procedimiento, por supuesto monitoreado con todas las intervenciones interdisciplinarias necesarias. ¿Cómo te parece que tendríamos ahora que empezar también aquellos que estamos, o aquellas personas que están conociendo a través de ti y de las otras personas en este congreso, bueno, esta nueva modalidad? A ver, ¿cómo empezamos por ahí y cómo seguimos, no? Bueno, yo sin ir a un país en concreto, porque sí que o sea, en Argentina tenemos un muy fluida diálogo con Sedronar y con el Poder Ejecutivo, y yo sé que estos temas son temas de suma importancia y con los que estamos hablando, y yo sé que hay grandes reflexiones y grandes acciones que se están tomando, están llevando en marcha. Yo tuve el lujo de poder compartir con los compañeros de Salta hace muchos años, hace 10 años, toda aquella experiencia al principio, como la hemos tenido, pues no sé, en Coclé, en Panamá, pues cualquier, no sé, en Puerto España o San Fernando, en Trinidad y Tobago, en Kingston, en tantos países hay tantos modelos que se han puesto en marcha, y detrás de estos modelos, o ahora mismo en Perú y en Colombia, que se están promoviendo realmente modelos alternativos para población juvenil. Y se está invirtiendo realmente, no sé, en Ventanilla, en Lima Norte, en Lima Centro. Hay muchísimas experiencias ahora mismo de mucho valor en prácticamente todos los países por los que trabajamos. No sé, hay una parte que es la voluntad política institucional, pero eso no, uno no puede decir también que es que está esperando a que haya voluntad política institucional. O sea, no puede uno estar esperando eso todo el tiempo, porque eso va sucediendo también con el tiempo y poco a poco va pasando. Yo creo que hay que tener las ideas claras al principio, no estar judicializando temas que son de salud. Creo que es importante, en lo que hablábamos antes, salvaguardar el tema de los derechos humanos, la protección del individuo.
el asegurar que uno tiene en el otro lado la parte de tratamiento que es necesaria. Y si no, trabajar en eso poco a poco. No sé, estas son cosas, como decía antes, que no se hacen de un día para otro. Y son importantes, son pasos pequeños. Los jueces, los fiscales, los abogados defensores, en el día a día se están poniendo en marcha muchas alternativas, porque yo sí que tengo absoluta fe en que todos los profesionales del ámbito de la justicia, como también de la salud, hacen lo más que pueden para poder proteger a la persona y ayudar a la persona. Hay muchísimas experiencias que no están institucionalizadas, pero que están allí. Cada día uno se encuentra con jueces, con juezas que están haciendo maravillas y milagros dentro de sus propios juzgados, utilizando las leyes que tienen para buscar alternativas, para hacer que esas personas... O sea, hay una parte institucional, pero uno no puede esperar también y relajarse porque hay una parte institucional cuando llegue, ¿no? Hay que dar ese paso, lo tienes que hacer a diario, ¿no? Y está pasando, realmente está sucediendo. ¿Que queda mucho por hacer? Sin duda, muchísimo por hacer. Pero yo creo que hay un tema importante que es el tema de, por lo menos para población adulta y para adolescentes es más complicado, pero en la población adulta estos procesos tienen que ser voluntarios. Una persona no puede estar forzada a seguir tratamiento en la población adulta. En la población adolescente, como bien sabes y has trabajado en eso, es diferente. Es diferente. O sea que estamos hablando de sistemas muy diferentes cuando hablamos de adultos y de adolescentes. En adolescentes también hay otros actores que no suelen estar en la parte de adultos. Está el sistema de educación, está muy involucrado, la familia, la propia comunidad se implica mucho más. Están todo el tema de la protección del niño. Hay cuestiones, hay grandes cosas que ocurren, que tienen que ocurrir en el entorno del adolescente y que no ocurren, que obviamente no son necesariamente las mismas en adultos, ¿no? No sé, a respuesta a tu pregunta es voluntad, interés y el interés de hacer las cosas bien. Si uno se pone estos pilotos en marcha, de hacerlos bien, de no apresurarse, de poner, sí, las piedras una sobre otra despacio. Eso es muy importante ir de a poco, ver lo que tenemos y cómo vamos motivando para que esto realmente se produzca ahí. Y como bien decías, en el tema adolescente creo que tenemos muchas esperanzas porque si nosotros prevenimos a través de este tipo de conducta de desjudicialización, como dices, tratar de llegar antes del juicio, tratar de utilizar mejor otras alternativas como los principios de oportunidad, o sea, no proseguir con el proceso, pero sí derivarlo a lo mejor a algún tipo de tratamiento. El tema de considerar cuáles son los aspectos que tenemos que seguir trabajando me parece fundamental y realmente este es un gran paso para nosotros haberte podido escuchar, Antonio, y seguir trabajando, como te digo, la Amplionaf, esta asociación trata esto, ¿no? De estar todas las actores para lograr un mejor resultado, más eficaz, ¿no? Y los reduccionismos, estos que muchas veces se paran, no, yo me ocupo de esto, no. Acá yo creo que el tema es este, ¿no? Tratar de ver al ser humano, cómo hacemos para que este adolescente pueda llegar a tener un proyecto de vida adecuado, o el adulto que a lo mejor también ha tenido una vida difícil, llega a esta instancia por la falta o por el no respeto de sus derechos, la no promoción de sus derechos, y bueno, en alguna etapa de su vida alguien se ocupa de esta persona, de este ser humano y de lo que necesita. Así que bueno, yo estoy súper agradecida, Antonio, y bueno, tus palabras finales, y espero que no sea la última vez, sino que más allá de todo, tus ocupaciones y de todo lo que tienes, vamos a seguir trabajando en estos objetivos. El agradecido soy yo, muchas gracias por este espacio y por el diálogo tan ameno que has sabido provocar. Muchas gracias por el trato, por el entorno, y a todos los que están escuchando, bueno, pues el mejor deseo de poder avanzar en estos temas lo más posible. Gracias por escuchar y gracias por contar con nosotros. La verdad es un placer. Cuando quieras Sí, más. contamos ya con ustedes, pero enormemente agradecida, yo sé toda la tarea que tienen, pero agradecida no solamente por esto, sino por todo lo que has hecho, Antonio. Más de 10 años que dijiste en Argentina, lo que estás trabajando en América Latina, porque esto más allá de la función es el corazón, la motivación, la voluntad y el amor por lo que uno hace, lo que transforma realmente estas estructuras a veces tan difíciles de cambiar. Te aseguro que no soy yo, que son todas las personas que están todos los días detrás de esos tribunales. No, todo lo contrario. Gracias. Seguramente, sí, tú los motivas y ellos están ahí trabajando. Así que gracias a ti y a todos los latinoamericanos que están en este tema, ¿no? Trabajando, como aquellos que hoy van a escuchar también a través de las distintas disertaciones, y todos los que quieren trabajar y los que a lo mejor, como tú bien dices, en el anonimato están haciendo esto.
trabajando para los y las adolescentes y también para todos los seres humanos que lo necesitan. Así que felicitaciones a los jueces, a las juezas, a los fiscales, a los profesionales de la salud, a los profesionales de las ciencias sociales, a los docentes y a las fuerzas de seguridad que también tienen que estar imbuidas de esta humanización y de esta forma de trabajo. Así que gracias a todos y seguimos en contacto con ANAMPIONAF y con la Organización de Estados Americanos con esta tarea tan importante que están contribuyendo, ¿no es cierto?, a la paz social y a la armonía. Estupendo, gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.